¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa Fórum Jurídico Fiscal desde el Centro Cultural del Bicentenario. Hoy vamos a tener realmente un muy buen programa. Antes del comienzo quiero agradecer como siempre a la gente de La Perla por la vestimenta. La Perla, la excelencia en el vestir de los santiagueños, en su esquina tradicional de Avellaneda e Independencia, siempre acompañando a Fórum Jurídico Fiscal. Hoy vamos a estar con el doctor Adalberto Dalmacio, también en el segundo bloque, pero ya ahora para meternos en este primer bloque tenemos que presentar a la doctora Teresa Gómez. Realmente es imperdible su exposición, siempre es muy gratificante observar lo que ella dice y analizar los conceptos. Hoy va a tratar un tema muy importante, la ley penal tributaria en los impuestos provinciales. Quiero que lo vean, no se lo pueden perder. La doctora Teresa Gómez, acá en Fórum Jurídico Fiscal. Si hay un tema que preocupa a los contribuyentes en general, es la ley penal tributaria, pero particularmente su extensión hacia las provincias, es decir, la potestad que ahora tienen las provincias para poder hacer denuncias penales en función a dicha ley. Claro, hay una gran discusión sobre esto, si realmente esto es constitucional o no, y además, ¿qué es lo que necesitan las provincias para poder ejercer esa facultad? Si es necesario algún acto administrativo o algún acto previo de norma legal para poder hacerlo. Bueno, nada mejor que tener convocada para Fórum Jurídico Fiscal a alguien que es un referente del tema, como es la doctora Teresa Gómez, a quien desde ya le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros. Teresa, es un gusto tenerte después de tantas veces que te invitamos y que por una cosa y que por la otra. Pero bueno, yo sabía que un día ibas a venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema que planteás me parece que es un tema realmente muy discutido. En lo personal, yo adelanto mi posición, que es coincidente con Neferco, Díaz Ortiz, el doctor Vicente Oscar Díaz, en cuanto a que la norma no es constitucional. Entiendo que quien tiene la capacidad de legislar el tributo es aquel que tiene la capacidad de punirlo. Es decir, que el Congreso de la Nación excedió respecto de sus facultades al designar a las provincias con poder punitivo penal. Es decir, ¿las provincias deberían sacar su propia ley? Estoy absolutamente segura. Cada provincia debería haber tenido su propia ley, pero la ley está. Muy bien. La ley está, hay un nuevo bien jurídico tutelado, las haciendas públicas locales. Y yo diría lo siguiente, si el Estado provincial quiere denunciar, necesita una ley provincial que le otorgue la potestad. Una ley estilo ley Cava, la última ley conocida. No es la única, existen otras, ¿no? Está la 1591 en Formosa, con vigencia de ley, donde le dio a la provincia todos los aspectos procesales. Hay un proyecto aprobado por el Legislativo Diputados de Corrientes, también dotando de aspectos procesales a la provincia. En Salta se nombró un fiscal especial que va a tener a su cargo, entre otros delitos económicos, los delitos de la 24769. Y está una disposición normativa de Cava muy interesante, yo creo que es una muy buena pieza jurídica, la disposición normativa 24 del 2013, anterior a esta norma que autoriza a Cava a denunciar. Pero tal vez la pregunta sería, ¿qué recibieron las provincias? Bueno, yo la verdad que creo que recibieron un presente griego. Acá no se tuvo en cuenta la capacidad económico y administrativo de las provincias para implementar una ley tan cara no como sinónimo de querida, sino cara de costosa, para tener
que implementar pena de prisión. ¿Eso le conviene a la provincia? ¿La hace redituable? Yo creo que no. Yo creo que la provincia tiene su código fiscal y dentro de sus códigos fiscales cada una tiene el delito de defraudación fiscal. Delito de defraudación fiscal que se pune con pena de multa alta. Eso es conveniente para la provincia. Ahora, implementar un proceso penal para disponer que una persona tenga pena de prisión, cuando la mayoría de las penas son de condena y ejecución condicional, dejando atrasado a todo el proceso administrativo, yo creo que es un presente griego. Comentaba el administrador de la provincia de Jujuy, Salas, en noviembre del año pasado en las jornadas tributarias de Mar del Plata, que el universo potencial de contribuyentes que tiene Jujuy para aplicar la ley 24769 es de 50 contribuyentes. Implementar todo un andamiaje para una posible comisión de 50 contribuyentes. Tengamos presente que el impuesto a los ingresos brutos, estándar, por decir una alícuota promedio, es del 3%. El 3% debe ser aplicado a 13.333.000 pesos para que me dé la condición objetiva de punibilidad de 400.000 pesos. Entonces, ¿a cuántas provincias les conviene? ¿A todas? ¿A ninguna? Ahora, al margen de este costo-beneficio, de alguna manera, de aplicar, de aplicar la ley penal, hoy tenemos, por un lado, jurisdicciones que ya cuentan con una ley que la implementan o que lo facultan o que disparan la denuncia penal. Pero hay infinidad de otras jurisdicciones en el país, la mayoría, que hoy no cuentan todavía con esa ley ni han tomado ninguna resolución al respecto. ¿Cómo se manejan en términos de denuncia penal esas provincias? ¿Pueden hacerlo? ¿Tienen la posibilidad de ejercerla? Yo lo que creo es una cosa, conocidas estamos hablando de 4 jurisdicciones, es decir que hay 20 que no. De esas 20, ¿cuáles adhirieron y cuáles no adhirieron? También es otro dato que debería proveer la AFIP, porque yo no estoy segura que Cava, pese a que tiene la ley, haya adherido. Segundo, estamos con un problema de jurisdicción en cuanto a que la denuncia por la penal tributaria la tendrá que hacer la AFIP, porque son impuestos nacionales. Lo que va a hacer la jurisdicción es una denuncia por impuesto a los ingresos brutos y de corresponder sellos, porque otro impuesto no creo que me dé. ¿Qué van a denunciar? Rentas, va a denunciar ante la justicia federal, ante la justicia local. Es decir, yo creo que hay las haciendas locales, sinceramente, me parece que se intentó darle una imagen de igualdad al tratamiento, pero la verdad que la igualdad no existe. Estamos con otro problema muy serio. ¿Qué pasa con los contribuyentes de convenio? Ese es el gran tema, ¿no? Yo tengo una cosa claro. Si la ley es constitucional o no es constitucional, está vigente. La provincia está capacitada para efectivizar la denuncia. Procesalmente debería dotarse a esa provincia de una ley marco que le permita constituirse en querellante, no en denunciante, en querellante. Es decir, con capacidad de asumir costas, de perder y asumir costas, ¿sí? De querellar en el proceso. Respecto de los contribuyentes de convenio, yo no entraría tanto por ese lado, sino por el otro. ¿Cuándo una provincia tiene facultad para punir? Una provincia tiene facultad para punir cuando en su jurisdicción se evadieron 400.000 pesos o más. Lo que me estás diciendo es que tiene que haber una discriminación de la base y solamente podría ser por la parte atribuible a esa jurisdicción. Porque si no es atribuible a ella no tiene capacidad de punir. Claro, ¿y cómo se computan los 400.000 pesos? Los 400.000 pesos es por impuesto y por periodo. En eso la jurisprudencia es coincidente. El periodo es un elemento del tipo penal, ¿sí? Estamos hablando de un periodo fiscal. ¿Y tienen que responder todo a la misma jurisdicción? Todo a la misma. A la parte atribuible. A la parte atribuible. Entonces, me parece que ese criterio de
está en convenio multilateral, no está en convenio, es la provincia la que tiene que purificar. ¿Le debe a la provincia de Santiago del Estero 400.000 pesos? Sí le debe. La provincia de Santiago del Estero está en condiciones de denunciar a los gladiolos, sociedad anónima, por el impuesto a los ingresos brutos. Creo que ese es el criterio, porque si no vamos a hacer más barro. Como es de convenio y no le dan los 400, igual punimos. Eso me parecería que el contribuyente estaría directamente en capacidad de pedir la nulidad de cualquier situación que lo aleje de haber dañado a la Hacienda por 400.000 o más. Bueno, el conflicto entonces está con convenio multilateral y no así con aquellos que son contribuyentes locales, que es muy difícil encontrar un contribuyente local por semejante magnitud de impuestos, ¿no? Esto desde ya. Con alícuotas inferiores al 3 o superiores. Bueno, al margen de tu posición de la inconstitucionalidad, digamos, de esta delegación que hace la ley penal tributaria, ¿cuál es tu reflexión final al respecto? Bueno, mi reflexión final al respecto es que se intentó abarcar a jurisdicciones que no tenían la infraestructura necesaria para discutir un delito de características complejas, porque no nos olvidemos que esto es derecho penal tributario. Primero penal, y el tributario es su fondo. Estamos hablando de que se necesita tener muy claro inspectores, supervisores, directores de rentas con altísimo conocimiento de materia penal. Estamos hablando de que están vigentes todas las garantías penales, todas las garantías de la Constitución Nacional. Estamos hablando de una necesidad de una fiscalía propia, de una secretaría propia, de un juez propio, que entienda de la materia tributaria. Entonces me parece que la provincia debería ser honesta. Estoy en condiciones de montar este andamiaje administrativo jurídico para perseguir este delito, o no. Sigo utilizando mi código fiscal que pune la defraudación. La defraudación es tal vez la mamá de la evasión. Es decir, que al fin y al cabo la Hacienda estaría protegida. Gracias, Teresa. Vamos a volver sobre el tema, ¿eh? Ahora sí, volvemos con Belisario y Ramón. U24 tiene un plan para usted. U24, su vida, nuestro móvil. Gracias, doctor Ricardo Ferraro. Primerísimo nivel realmente la entrevista y muy buena la explicación, entre otras cosas, referida a la constitucionalidad de la ley penal tributaria en la aplicación en las haciendas locales. Va a haber otra entrevista más de la doctora Teresa Gómez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero como les anticipaba, esta entrevista realmente ha sido imperdible. En la continuidad del programa queríamos destacar algo que hemos observado con el contador Penny y nos parecía muy importante. En la provincia de La Rioja se promulgó una ley, la 9419, que permite el uso del CEDIN en la aplicación, en el pago de impuestos provinciales, como puede ser el automotor, sellos, inmobiliario, ingresos brutos. Esto es realmente un precedente. La provincia de La Rioja también ha instado a sus municipios para que hagan lo mismo. Es realmente algo muy importante. El CEDIN puede utilizarse para el pago de impuestos provinciales en la provincia de La Rioja. Ahora sí tenemos que continuar con el doctor Adalberto Dalmacio. Mucho hemos hablado a lo largo de todo este ciclo 2013 de Fórum Jurídico Fiscal del monotributo. Ahora es muy importante la exposición que vamos a ver con todas las modificaciones que hubo, la recategorización, aspectos puntuales que sin duda va a tratar de muy buena forma. Entrevista con el doctor Ricardo Ferraro, el doctor Adalberto Dalmacio en Fórum Jurídico Fiscal. La AFIP informó que hay más de 2.820.000 monotributistas, que al 30 de septiembre hubo una recategorización de más de 420.000.
y que han recibido solicitudes para reingresar al sistema, es decir, gente que estaba en el régimen general que quiere reingresar al sistema, en más de 5.000 solicitudes. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son los efectos? Todo lo que se hizo al 30 de septiembre, ¿es correcto? Digamos, ¿se corresponde con la técnica? Bueno, si hay un estudioso del régimen simplificado para pequeños contribuyentes y del régimen de facturación en Argentina, bueno, esa persona es el colega, el doctor Adalberto Dalmacio, a quien hemos invitado y que gentilmente accedió a venir, así que te agradezco mucho, un poco en mérito a tantos años que nos conocemos, así que te agradezco mucho que estés con nosotros acá. Y nos gustaría que nos des tu visión con respecto a, bueno, a este aumento del parámetro ingresos y las consecuencias que sucedieron ahora, el 30 de septiembre. Bueno, cómo no. Bueno, te agradezco en primer lugar la invitación. El tema es un tema complicado porque es un tema donde está mezclado lamentablemente la política con la técnica. Y yo diría que como tema central no responde demasiado a las normas legales, pero como siempre uno dice con la experiencia que va tomando con los años, lo que favorece al contribuyente está mejor tomado que aquello que favorece al fisco. Entonces, hacer una crítica de algo que pueda favorecer al contribuyente no queda bien, sobre todo para el orador. Lo que sí podemos decir es lo siguiente, acá hubo una total, para mí, falta de voluntad de tratar de modificar o actualizar los parámetros durante muchos años. Es más, yo diría que siempre hubo un tema teórico, incluso si era bueno este monotributo, si era bueno tener un monotributo o era malo tener un monotributo, o si era malo sacarlo del impuesto a las ganancias y meter 3 impuestos totalmente distintos en un solo lugar que era el monotributo. De régimen simplificado no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque en realidad cuando se hizo la ley se habló, ya por el 99, de que esto era para los que estaban haciendo estas changuitas, los que estaban haciendo pequeños, que un día trabajaban, otro día no trabajaban, que eran precarios, digamos, empleados precarios o trabajadores precarios, donde realmente no se podía, ni siquiera ellos sabían cuándo iban a trabajar y cuánto iban a ganar. Pero después resulta que empezó a meterse más gente, que ya más clase media, digamos, por decirlo de alguna forma, y después se fomentó lo que se sabía que iba a pasar, que es el enanismo fiscal. El enanismo fiscal, que como todos sabemos, es aquella persona que quiere meterse en un pequeño tributo, no siendo pequeño contribuyente. Entonces, evidentemente, lo que está haciendo es evadiendo impuestos, encubriéndose tras la figura de un pequeño contribuyente y es un gran contribuyente. La prueba la puede dar la AFIP también cuando generalmente descubre departamentos Puerto Madero abonados por monotributistas, ¿no? Y autos de alta gama. Y autos de alta gama y entre otras cosas. Entonces, evidentemente, no se condice la capacidad contributiva de esa persona con la categoría, que ni siquiera la última. Por ahí está en la B o está en la C. Así que más cara dura todavía. Entonces, a través de todo esto, del enanismo fiscal que se fomentó, evidentemente siempre fueron reacios a aumentar las categorías, incrementarlas, actualizarlas. Entonces la gente hizo de todo. En estos tantos años que pasaron, en el monotributo se hizo de todo. Aquellos que se excluyeron porque realmente fue gente consciente, dijo, bueno, yo tengo que excluirme porque no da ya para más y me tengo que inscribir en los regímenes generales. Estaba aquel que decía, no, bueno, yo empiezo a declarar menos facturación para tratar de estar encuadrado en alguna categoría que me permita seguir adelante. Y está el otro donde directamente, bueno, como se dice, cuando me agarre, me agarre. Pero esto es producto un poco de la inercia que también tuvo el Estado
el cual es partícipe de esta situación, al no actualizar cifras que realmente llegó un momento donde era imposible que la mayoría de las actividades pudieran estar trabajando en el monotributo con esos valores. Entonces, producto de las elecciones o producto de cambios de opinión o previeron que este era el momento para actualizar, las variables son muchas, se decidió incrementar en un 100% dos parámetros. Uno es los ingresos brutos obtenidos y otros son alquileres pagados. Ahora, ¿qué pasa? Dejaron también los otros parámetros con la misma, en la misma cantidad que estaban antes, con lo cual estamos con un problema para aquellos que no es precisamente los ingresos obtenidos su problema, sino que puede ser la superficie afectada, o incluso, no sé hasta qué punto, los alquileres pagados están en valores reales también, porque también los valores reales son mayores a los que están poniendo ahora en este momento. Incluso muchos de los que se recategorizaron ahora tuvieron que cambiar en más, justamente por problemas de superficie o consumo de energía. Exactamente, porque es decir, la superficie no es, como se suele decir, siempre la misma. Yo me cambio de negocio, tengo más superficie o menos superficie. No es una cosa estable. Estable mientras esté en ese establecimiento. Pero en la medida que me corra otro más grande o más chico, evidentemente influye en las escalas. Y lo otro que está influyendo muchísimo también es que no han cambiado el precio de venta de 2.500 pesos por unitario para el caso de ventas. Entonces, evidentemente, aumentaron algunas cosas, pero hay otras que evidentemente no se condicen. Digamos que en ese sentido el que está en ventas es el que tiene mayor problema, porque no le han aumentado el precio unitario de ventas, no le han aumentado los alquileres en la medida que están en plaza, y evidentemente están en peores condiciones que los que están en prestaciones de servicio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema técnico que se resolvió por sistema? Porque acá nunca hubo norma impositiva que me diga ni sí ni no a nada. Si vamos un poco a algunos autores, podemos decir que cuando salió la nueva tabla, duplicando algunos valores, dice que rige desde el 1 de septiembre. Ahora, yo estoy tomando 1 de septiembre con nuevos valores, pero estoy tomando con unas 12 meses para atrás, con otros valores y anteriores a la vigencia del 1 de septiembre. Entonces, la primera pregunta que uno técnicamente se hacía, porque ahora ya pasó, si correspondía tomar la tabla nueva o la tabla vieja. Evidentemente, los sistemas no te permitieron más que poner las tablas nuevas. O sea, ya la discusión técnicamente pasó a un segundo plano. Los propios sistemas de la FIP te dicen, usted aplique la nueva o aplique la nueva. Con un problema adicional, que en realidad acá estamos cambiando por resoluciones un montón de cosas que hacen a la ley. Te aclaro una específicamente, la del artículo 2 del anexo, porque ahí habla de la definición de pequeño contribuyente. Y en la definición de pequeño contribuyente, que tienen que darse esas condiciones al momento de la adhesión, te está hablando de otras sumas que no son las nuevas. Y te habla de sumas, no te dice categoría. Evidentemente la cambiaron por el ABC de preguntas más frecuentes y pusieron los nuevos valores, así como pusieron los nuevos valores para todo lo demás. Es evidente que esto pretendió favorecer a todo este cúmulo de ingresos ocultos o gente que se tuvo que ir del sistema para que pueda entrar al sistema y aquellos que estaban ahí temblequeando por lo menos se pasaran realmente de la categoría que les corresponde, porque evidentemente son muchos años sin actualizarlo. Realmente la mayoría de las actividades no podían trabajar en el monotributo. Te quiero hacer una última pregunta. Cuando vos estás obligado a presentar la declaración jurada cuatrimestral, es porque superaste cierta categoría. Sí. Ahora, en esta recategorización del 30 de septiembre, la mayoría pasó para una categoría menor. Sí. Y, de acuerdo a la legislación existente, hay que seguir presentando a pesar de haber bajado de categoría.
En este caso, que se baja de categoría, para vos, ¿hay que seguir presentando la declaración jurada cuatrimestral? Sí, ¿O no? sí, esto sale por ley directamente y habla de 6 cuatrimestres calendarios más. O sea, Con lo cual sí, sigue. esto sigue. Sigue. Que baje de la F, que tenga la E, que tenga la que tenga, por 6 cuatrimestres más sigue informando. Y te recuerdo algo más, ya que estamos, que la no información, no informar a la DGI, te produce como consecuencia el bloqueo de tu constancia de inscripción. Con lo cual, hasta que no presentás el periodo fiscal informado, el cuatrimestre que corresponda, no te desbloquean. Con lo cual ahí entras en un problema de la retención máxima de 2016, porque te bloquean la constancia de inscripción. Adalberto, muchas gracias por estar con Gracias, Ricardo. Muy buena entrevista con el doctor Adalberto Dalmacio. Antes de irnos tenemos que decir que el Senado aprobó y le dio sanción definitiva a la ley de presupuesto para el año 2014. El presupuesto prevé un crecimiento del 6,2% anual, una balanza comercial positiva producida por un aumento del 9,2% en las exportaciones y un 8,6% en las importaciones. Del total del gasto, la mayor cantidad de las erogaciones presupuestadas corresponden al denominado gasto social en un 61,4%. Hay un aumento del 8,5% de la inversión. Esto es básicamente los principales puntos que han sido publicados y que todos ustedes, queridos colegas, conocen y que queríamos un poquito destacar. En lo que hace específicamente a nuestro programa y muy relacionado con Fórum Jurídico Fiscal, hay que decir que se prorrogaron algunas leyes relacionadas con tributos, como puede ser la ley de monotributo, que ha sido prorrogada, también la ley referida al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Asimismo, se prorrogó la ley de emergencia del impuesto al cigarrillo. En realidad, la prórroga se da hasta el 31 de diciembre del 2015. Son leyes que nacieron en el año 2001, cuando había emergencia económica, o un poco antes tal vez, pero que se han ido prorrogando año a año y que ahora con esta prórroga estarán en vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2015. Eso es, contador, básicamente lo que queríamos destacar. Todos ustedes conocen cuáles son las características de cada uno de estos impuestos, pero ha habido prórrogas en lo que es la ley del monotributo, la ley del impuesto al cheque y la ley referida al impuesto al cigarrillo. Nada más por este programa, creo que nos tenemos que despedir. Ha sido muy completo, hemos tenido muy buenos expositores, los espero en el próximo Fórum Jurídico Fiscal. Hay que cerrar con el tema. A mí me hubiera gustado que ganara Joaquín Sabina. Peleó un cabeza a cabeza y terminó cerrando con un gran triunfo Joan Manuel Serrat, con un tema muy bueno, Niño. Deja de joder con esa pelota. Así que con eso nos vamos. Joan Manuel Serrat cierra este nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.